Una mendiga dormía bajo un puente cuando escuchó un chapoteo en el río. Al acercarse, vio a un niño luchando por no hundirse. Sin pensarlo, se lanzó al agua y lo rescató. Tiritando, lo cubrió con su único abrigo y desapareció antes de que llegara la policía. Horas después, los medios explotaron. El padre del niño era el heredero de una de las fortunas más grandes del país. El magnate ofreció millones por una pista, pero ella nunca supo a quién había salvado. Pero antes de continuar, suscríbete al canal para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores y comenta desde donde nos ves. El sonido del agua chocando contra las piedras del río no era nuevo para ella, lo escuchaba cada noche desde que el frío la obligó a instalarse bajo aquel puente olvidado. Ese donde nadie pasaba y donde los autos parecían volar por encima sin mirar hacia abajo. La mendiga, a la que todos llamaban Lala aunque ese no fuera su verdadero nombre, dormía envuelta en periódicos húmedos y con una manta vieja que ya no abrigaba, sino que solo daba la ilusión de estar cubierta. Su vida no era silenciosa, era más bien un eco constante de lo que alguna vez tuvo, una casa, una hija, una razón para caminar con la cabeza en alto. Pero esa noche, a diferencia de todas las anteriores, algo la obligó a abrir los ojos cuando el reloj aún no marcaba las 3. No fue el frío, ni los pasos de algún borracho cruzando la acera, sino un chapoteo. Un ruido diferente, violento, desesperado. Algo en ese sonido la arrancó de la modorra como si su corazón, enterrado desde hacía años, hubiera sentido el llamado de algo que no comprendía, pero que sabía urgente. Se incorporó como pudo, descalza, con los dedos dormidos y las piernas torpes por el entumecimiento, y caminó hacia el borde del río. La luna estaba alta, escondida tras nubes delgadas que dejaban apenas la suficiente luz como para distinguir la silueta de un niño luchando contra la corriente. Era pequeño, no más de 7 u 8 años, y lo único que salía del agua era su cabeza y uno de sus brazos que se alzaba y desaparecía cada pocos segundos. No había nadie más cerca. Ningún coche detenido. Ningún adulto corriendo con un teléfono. Solo ella y el rugido del agua arrastrando al niño cada vez más lejos de la orilla. Y sin pensarlo, sin calcular nada, sin tener en cuenta que sus pulmones ya no eran los de antes ni que la temperatura podía matarla, se lanzó. El golpe del agua fue un latigazo helado que le cortó el aliento y le recordó de golpe que su cuerpo estaba hecho de carne y dolor. Aún así, nadó como si el tiempo retrocediera, como si su cuerpo recordara aquellos veranos de juventud donde el mar era su hogar. Alcanzó al niño justo cuando una corriente lo arrastraba hacia una rama sumergida que podría haberlo dejado inconsciente. Lo sostuvo con fuerza, una fuerza que ni ella sabía que le quedaba, y le habló con una voz ronca, casi sin aliento. No cierres los ojos, pequeño, no ahora, ya casi estamos. Él no respondió, solo se aferró a su cuello con desesperación, con ese instinto puro que tienen los niños cuando sienten que alguien, por fin, ha llegado para salvarlos. Nadó hasta una parte menos profunda, y con las piernas tambaleando por el frío y el peso, lo sacó a tierra. El niño estaba temblando, con los labios azules y la mirada perdida. Sin pensarlo, Lala se quitó su abrigo, ese único trozo de tela que había conseguido semanas atrás y que protegía sus noches como si fuera una muralla invisible contra el abandono, y lo envolvió con él, frotándole los brazos. Soplándole las manos, murmurando canciones rotas de cuando su hija era pequeña y aún dormía con cuentos. Lo sostuvo así, acurrucado, hasta que escuchó sirenas. No preguntó cómo sabían que el niño estaba allí, no esperó explicaciones, solo se levantó lentamente, lo dejó sobre la piedra más seca que encontró y desapareció caminando con los pies mojados. El corazón agotado y los ojos llenos de una ternura que ya creía muerta. No miró atrás. Cuando los paramédicos llegaron, lo encontraron respirando, envuelto en un abrigo demasiado grande para él y con una nota escrita a mano con tinta corrida por el agua: está bien. Solo necesitaba calor. Cuídenlo. Esa madrugada, todos los noticieros comenzaron a emitir alertas: el hijo de Tomás Reverté, el heredero de un imperio empresarial valorado en más de 1.000 millones, había desaparecido en una zona restringida del centro. Se sospechaba de un secuestro. Las cámaras del parque cercano no mostraban pistas, y la desesperación del magnate paralizó la ciudad entera.
Cuando apareció vivo, nadie pudo explicar cómo llegó hasta el río ni quién lo había salvado. La única pista era aquel abrigo mugriento con olor a humedad y una nota escrita por una mano temblorosa. Reverte ofreció una recompensa descomunal por cualquier información, no por curiosidad o protocolo, sino porque su hijo, aún en shock, solo decía una y otra vez: «Mamá me mandó un ángel con ojos tristes». Pero la mujer que dormía bajo el puente no tenía televisión, ni redes sociales, ni idea de a quién había rescatado esa noche. Solo sabía que había devuelto a un niño a los brazos del mundo, y que, por primera vez en años, su alma no sentía frío. El sol del día siguiente no calentó lo suficiente como para secar el abrigo que aún conservaba el olor del río y el temblor del niño que había sido envuelto en él. El abrigo fue embalado con guantes por la policía, enviado al laboratorio, fotografiado desde todos los ángulos. Como si en los pliegues de esa prenda desgastada pudiera encontrarse una clave que revelara el milagro inexplicable de cómo el hijo de uno de los hombres más poderosos del país había sobrevivido a la noche más peligrosa de su vida. No encontraron huellas, ni pelos, ni documentos. Nada que permitiera saber quién había sido lo suficientemente valiente, lo suficientemente humano, como para lanzarse al agua sin esperar una recompensa. Solo la nota, escrita en tinta azul sobre el reverso de un boleto de metro: «Está bien. Solo necesitaba calor. Cuídenlo». El pequeño estaba a salvo. Respiraba sin oxígeno artificial, se alimentaba por sí mismo y repetía sin parar que había visto una mujer con la cara mojada que lo llamó mi cielo. Una mujer con voz temblorosa que le dijo que no tuviera miedo porque ya no estaba solo. Ningún testigo, ningún video, ningún nombre. Solo un misterio que desgarraba a Tomás Reverte desde lo más profundo del alma, no solo por no haber podido proteger a su hijo, sino porque su niño, ese al que crió entre escoltas, escuelas de élite y habitaciones insonorizadas, se aferraba con más fuerza a la imagen de una desconocida que a la de su propio padre. Mientras tanto, Lala, con la ropa aún húmeda y los labios agrietados por el frío, caminaba por las calles como un espectro invisible. Había vuelto al puente, no porque lo necesitara, sino porque no tenía otro sitio al cual pertenecer. Su abrigo, ese que había salvado su vida durante 2 inviernos, ya no estaba, pero en su pecho se había encendido algo que no sabía cómo apagar. No se sentía diferente, ni esperaba que el mundo cambiara para ella. No creía que alguien fuera a buscarla ni que su gesto tuviera más repercusión que la satisfacción silenciosa de haber hecho lo correcto. Sin embargo, algo la inquietaba. No por el niño, que ahora debía estar bien, arropado, con su familia. Lo que no podía olvidar eran sus ojos. Esa forma en que la miró justo antes de cerrar los párpados. No era miedo. Era confianza. Era como si ese niño, en medio del agua, supiera que ella no lo dejaría caer. Ese mismo día, a kilómetros de distancia, en un penthouse donde todo era cristal, acero y mármol pulido, Tomás Reverte miraba por tercera vez el video que mostraba a su hijo subiendo a la ambulancia envuelto en el abrigo viejo. Lo reproducía una y otra vez como si en la textura de esa tela pudiera descifrar lo que no entendía. Era un hombre acostumbrado a comprar todo lo que no podía controlar: tranquilidad, poder, prestigio. Pero ahora, ante lo más valioso que tenía, se sentía inútil, pequeño, como si lo que había salvado a su hijo no fuera dinero, ni tecnología, ni la red de contactos que mantenía aceitado su imperio, sino algo tan simple y poderoso como el instinto humano de cuidar al otro. Su hijo no quería hablar con terapeutas, ni con él, ni con la policía. Solo preguntaba si podían buscar a la mujer de los ojos tristes, esa que lo llamó mi cielo y que desapareció sin esperar un gracias. Tomás cerró los ojos, se quitó el reloj caro que pesaba más que su conciencia y supo que encontrarla no era una cuestión de orgullo ni de publicidad. Era necesidad. No porque quisiera convertirla en heroína de portada, sino porque había sentido, por primera vez en su vida, que debía algo a alguien que no podía pagarle con cheques. Mandó imprimir miles de carteles sin logo, sin recompensa visible, solo con la imagen del abrigo, la frase de la nota y un número anónimo. El mensaje era claro: buscamos a quien salvó a mi hijo. No queremos explicaciones. Solo queremos agradecer.
Los carteles aparecieron en estaciones de tren, supermercados, entradas de albergues, parques olvidados. Llegaron incluso hasta el puente donde Lala dormía, y ella los miró como si no fueran para ella. Porque así era su vida, desconectada. No creía que nadie alguna vez pudiera buscarla, ni mucho menos encontrarla. No se le ocurrió que aquel abrigo, que ahora era solo una ausencia en sus noches de viento, se convirtiera en el centro de una búsqueda que movilizaba a toda una ciudad. Esa noche, sin abrigo y con el pecho apretado por una emoción que no sabía nombrar, se acurrucó en un rincón del puente, cerró los ojos y susurró el mismo nombre que había dicho la última vez antes de lanzarse al agua, Valeria. Su hija. No sabía por qué, pero desde que sacó a ese niño del río, la sentía más cerca. Como si el destino, después de tantos silencios, empezara a responder con señales tenues, pero imposibles de ignorar. Y mientras dormía, sin saberlo, uno de los carteles recién pegados ondeaba a escasos metros de su cabeza. Tomás Reverté no era simplemente un millonario, era una figura que imponía incluso sin hablar, un hombre hecho de mármol por fuera y fuego contenido por dentro, acostumbrado a tomar decisiones que movían mercados. Cerraban empresas y abrían oportunidades para unos pocos elegidos, pero ese control, que siempre había ejercido con precisión quirúrgica, se le escapaba como arena entre los dedos desde el momento en que su hijo cayó al río. Nunca pensó que el agua helada de un canal sucio, a medianoche, sería más poderosa que todo su poder acumulado durante décadas, ni que el corazón de una mujer sin nombre. Una que vivía entre cartones y no tenía nada más que un abrigo viejo, lograría lo que ningún equipo de seguridad o protocolo de emergencia había podido garantizar, la vida de su hijo. Desde la pérdida de su esposa, la paternidad se había vuelto una rutina programada, algo que se delegaba, se vigilaba desde pantallas, se cubría con tutores, psicólogos, niñeras y colegios con cámaras en cada pasillo. Lo había hecho todo según las reglas del éxito, creyendo que el amor era algo que podía demostrarse con regalos costosos y vacaciones exóticas, pero en ese momento, mientras observaba cómo su hijo seguía aferrado al recuerdo de una mujer desconocida, Tomás se dio cuenta de que su dinero no tenía valor alguno frente a lo que esa mujer, sin buscar nada a cambio, le había dado. Y lo peor era que no sabía cómo encontrarla, ni cómo pagar una deuda que no podía medirse en cifras. La policía seguía sin pistas. El abrigo había sido analizado hasta el cansancio. Las cámaras del puente solo mostraban sombras borrosas. La ciudad parecía haberse tragado a la heroína sin nombre. Fue entonces cuando Tomás tomó una decisión que desconcertó a todos, suspendió su agenda, detuvo los proyectos en curso, apagó su teléfono corporativo y, por primera vez en años, se subió a un auto sin conductor privado y se dirigió personalmente al puente donde habían encontrado al niño. No quería cámaras, no quería escoltas, no quería que lo acompañaran. Su hijo dormía por fin tranquilo, pero no decía otra cosa más que la mujer del abrigo me salvó, y esa frase, tan simple y repetida con la voz suave de un niño que había sentido el calor del instinto materno en un momento de puro terror, se convirtió en un eco constante en la mente del hombre más poderoso del país. Cuando llegó al puente, se detuvo. No era un lugar al que un hombre como él solía ir. El olor a humedad, las colchonetas viejas, los cuerpos cubiertos con mantas rotas, todo lo repelía, todo lo incomodaba, pero se obligó a observar, a bajar del auto, a mirar con atención a esas personas invisibles, entre las que quizás se escondía la única persona que había sido capaz de devolverle la vida a su hijo. Durante horas caminó sin rumbo fijo, mostrando la foto del abrigo, repitiendo las mismas preguntas: ¿la han visto? ¿Reconocen esto? ¿Saben quién dejó esta nota? Algunos lo miraban sin responder, otros se reían, otros solo pedían monedas sin interés por su historia. Y cuando ya estaba a punto de rendirse por ese día, cuando el cansancio y la frustración comenzaban a vencerlo, una anciana le tocó el brazo con una suavidad que desentonaba con su aspecto desgastado. Le dijo, sin mirarlo a los ojos: si fue una mujer la que salvó a tu hijo y desapareció sin querer nada, probablemente no quiera que la encuentren, pero si de verdad quiere hacerlo, no busque como rico. Busque como padre. Esa frase lo sacudió. Porque era cierta. Porque nunca antes se había permitido ser simplemente eso, un padre.
Había sido proveedor, figura pública, estratega, inversor. Pero nunca se había parado frente al dolor de su hijo sin un filtro, sin una excusa, sin una armadura. Esa noche no volvió a su penthouse. Durmió en el auto, frente al puente, observando las sombras moverse, preguntándose si ella estaba ahí, si alguna de esas figuras cubiertas por mantas era la mujer que había hecho lo imposible sin buscar gloria. Mientras tanto, Lala, acurrucada unos metros más allá, tenía una fiebre ligera, el cuerpo aún mojado por las lluvias intermitentes y los pies descalzos llenos de ampollas. No sabía que el hombre que esa noche dormía en un vehículo lujoso a pocos pasos de ella era el padre del niño que rescató. No sabía que su rostro, aunque desconocido, estaba siendo buscado por toda la ciudad. Solo sabía que algo la inquietaba, como si el universo empezara a mover las piezas de un tablero que ella creía perdido. Y esa noche, justo antes de cerrar los ojos, volvió a ver la imagen del niño bajo el agua, su manito estirándose hacia ella, su voz débil, diciendo ayúdame. Lala había salvado una vida. Lo que no sabía era que esa vida estaba a punto de cambiar la suya para siempre. Lala despertó antes de que amaneciera, como siempre lo hacía desde que la calle se convirtió en su techo y la tierra húmeda en su única cama. No era el frío lo que la sacaba del sueño, sino la costumbre de no sentirse segura más de unos minutos seguidos, esa sensación constante de que algo podía pasar, de que alguien podía llegar, de que otro indigente, otro policía, otro camión de basura podía romper el silencio que ella, a duras penas, lograba abrazar por ratos. A su lado, el abrigo húmedo, ese que alguna vez fue suyo, ya no estaba. Lo había dejado con el niño para que lo cubrieran, sin saber que, en ese gesto, había entregado lo único que poseía que aún conservaba calor. Sin embargo, no se arrepentía. Ni por un segundo. Aún podía sentir el cuerpo del pequeño temblando en sus brazos, podía recordar su llanto silencioso, esa mirada que buscaba una madre en cualquier rostro que lo abrazara. Se levantó despacio, evitó que las botellas vacías cayeran al suelo, cruzó bajo el puente y caminó en dirección al mercado. No iba a comprar, ni siquiera a mendigar. Solo observaba, como si necesitara comprobar que el mundo seguía girando. Pasó frente a un café donde la gente hacía fila para comprar croissants que costaban más que todo lo que ella había tenido en una semana. Vio a una mujer discutir por el tipo de leche de su café y, unos metros más adelante, a un hombre tirar a la basura una bolsa llena de panes aún calientes porque no eran del día. Sintió una punzada en el estómago, pero no de hambre, sino de distancia, de entender que ese mundo, el de las quejas mínimas y los lujos descartables, era un mundo que había dejado de pertenecerle mucho antes de acabar en la calle. A unas cuadras de ahí, Tomás bajaba de nuevo del auto, con las ojeras más marcadas que nunca y una determinación que comenzaba a preocupar incluso a su equipo de seguridad, al que había dejado completamente fuera de su búsqueda. El magnate ya no hablaba con los medios, no se aparecía en eventos, no contestaba llamadas, ni siquiera de sus socios. Algunos creían que había sufrido un colapso nervioso, otros, que el secuestro del niño lo había quebrado. Nadie sabía la verdad, pero todos comenzaban a notar que aquel hombre que había construido un imperio parecía estar deshaciéndose por la ausencia de una sola persona, la mujer que salvó a su hijo. Entró a un comedor comunitario disfrazado con una chaqueta prestada y unos jeans que jamás habría usado en su vida anterior. Caminó entre mesas mugrientas, rodeado de miradas desconfiadas y murmullos de gente que ya no creía en las apariencias. Mostró la foto del abrigo una vez más, pero esta vez no preguntó con desesperación, sino con humildad. Uno de los voluntarios, un joven que llevaba semanas ayudando ahí, le dijo que sí, que había escuchado algo, que una mujer sin nombre había llegado empapada una noche, que dijo algo de un niño, pero que no volvió más. ¿Dijo su nombre?, preguntó Tomás sin respirar. No. Pero tenía una voz que dolía, como si cargarla le pesara en el pecho. ¿La volverás a ver? No lo sé. Aquí nadie tiene horarios. Vienen, desaparecen, a veces no regresan. Algunos no quieren ser encontrados. Tomás salió de ahí con el corazón más pesado que cuando entró. Se sentó en una banca rota, miró el cielo nublado,
y por primera vez en años, sintió que había una parte de su vida que jamás podría controlar con dinero, ni con contactos, ni con influencia. Era como si el destino le hubiese escondido a propósito a la única persona que no buscaba reconocimiento ni recompensa. Lo que no sabía es que Lala estaba a solo 4 calles de distancia, sentada en la acera, mirando una vitrina de zapatos como quien contempla una promesa imposible, sin saber que, al otro lado de la ciudad. La foto de su abrigo ya estaba en las portadas, que los ojos del país la buscaban, y que el hombre más poderoso que había conocido ese país estaba dispuesto a detenerlo todo. Por una mujer sin techo que no sabía que había salvado la vida del heredero de un imperio. No fue una coincidencia, tampoco un milagro, pero sí una especie de empuje invisible, de esos que el destino coloca con precisión quirúrgica en los momentos que uno menos espera. Tomás, derrotado pero obstinado, había decidido recorrer a pie los alrededores del comedor durante todo ese día. No tenía un plan, no seguía una lógica, solo sentía que no debía irse, como si algo lo mantuviera atado a ese lugar. Mientras tanto, Lala caminaba sin rumbo fijo por las calles grises del barrio viejo, con la piel aún húmeda por la niebla de la mañana, arrastrando sus pasos entre autos que no la veían y vitrinas que no la reconocían. Se detuvo frente a una lavandería donde el vapor empañaba los cristales. Observó los abrigos colgados, planchados, limpios, todos con dueño, todos esperando volver a un cuerpo que los necesitaba. El suyo, en cambio, había sido el último refugio de un niño al borde de la muerte, y ahora ni siquiera tenía uno para sí. Cruzó la calle con desgana, esquivando charcos, sin notar que a unos metros, sentado en un banco de madera astillada, Tomás alzaba la vista. Lo hizo sin intención, apenas con el gesto cansado de quien ha perdido la esperanza. Pero entonces la vio. No fue su rostro lo que lo detuvo. No fue su ropa ni su figura encorvada, sino la forma en que ella miró al mundo, con ese brillo extraño en los ojos que solo tienen quienes han sobrevivido a todo y, aún así, siguen levantándose. Fue un segundo. Quizás menos. Ella cruzó frente a él sin saber que estaba siendo observada con una mezcla de incredulidad y estremecimiento. Él se puso de pie, la siguió con pasos lentos, temiendo estar equivocado, temiendo también estar en lo cierto. Señora, dijo con voz ronca, pero ella no volteó. Siguió caminando como si el llamado no fuera con ella, o como si ya no esperara ser nombrada por nadie. Espere, un segundo, por favor, insistió, acercándose, sintiendo como el corazón le golpeaba el pecho con una violencia que lo descolocaba. Lala se detuvo, no por la voz, sino por la urgencia contenida en ella. Se giró apenas, sin girar del todo el cuerpo, solo con la mirada. Y ahí estuvo. Esa mirada. La misma que su hijo había descrito entre sollozos, tenía ojos tristes pero bonitos, como si supieran que algo malo ya pasó, pero que todo va a estar bien. Tomás la miró, sin saber qué decir, sin saber siquiera cómo confirmar lo que ya sentía. Sacó de su bolsillo una foto arrugada del abrigo. Usted ayudó a un niño en el canal, hace unos días, murmuró, intentando no sonar desesperado, aunque cada músculo de su rostro lo traicionaba. Lala se tensó. Bajó la mirada. No respondió de inmediato. Su silencio fue tan denso que incluso la ciudad pareció pausar. Entonces, apenas moviendo los labios, contestó, solo hice lo que cualquiera habría hecho. Solo que no todos miran al agua. Tomás dio un paso adelante. Ese niño, es mi hijo. Ella no dijo nada, pero su rostro cambió. No por sorpresa, sino por algo más hondo, como si esas palabras le devolvieran de golpe el peso de una vida que había intentado olvidar. ¿Está bien, verdad?, preguntó al fin, no por cortesía, sino por verdadera preocupación. Tomás asintió. Gracias a usted, sí. No puedo explicarle lo que significa. He estado buscándola desde ese día. No sabía ni cómo se llamaba, ni dónde empezar. Pero no podía dejarlo así. No podía dormir sin. No busque pagarme, señor, lo interrumpió con una firmeza inesperada. No lo hice por usted. Ni siquiera sabía que ese niño era importante para alguien. Yo solo vi a alguien que se estaba ahogando. A mí nadie me sacó cuando me hundí,
así que supe que si no saltaba, él no iba a salir. Ese fue el golpe más duro. No el reproche, sino la verdad implícita en sus palabras. Ella había conocido el agua helada del abandono mucho antes que su hijo, y nadie había estado ahí para sacarla. Tomás sintió que el aire le faltaba. No era orgullo herido. Era algo más profundo, la vergüenza de haber vivido sin mirar, de haber construido imperios mientras ignoraba las grietas humanas que había debajo. Déjeme al menos ofrecerle un lugar donde quedarse, algo para empezar de nuevo. No puedo dejar que usted vuelva a dormir en la calle después de lo que hizo por mi familia, suplicó, sin adornos, sin la frialdad corporativa con la que hablaba a ministros y accionistas. Lala lo miró de frente, y por primera vez desde que estaba en la calle, alguien sostuvo esa mirada sin compasión, sin miedo, solo con respeto. Pero antes de responder, sonrió. No una sonrisa luminosa, ni cálida, sino una que dolía, como si le costara más que respirar. Nadie empieza de nuevo, señor Reverté. Algunos solo intentamos no terminar del todo. Y dicho eso, dio media vuelta y se fue, dejándolo paralizado, con el corazón en la garganta, con la sensación brutal de haber encontrado lo que buscaba, solo para descubrir que aún no sabía cómo sostenerlo. Tomás no la siguió de inmediato, no porque no quisiera alcanzarla, sino porque por primera vez en su vida no supo cómo acercarse sin que su presencia se sintiera como una invasión. Era un hombre acostumbrado a ser escuchado, a que sus palabras movieran decisiones, a que su apellido abriera puertas incluso sin estar presente. Pero en ese instante, de pie bajo la lluvia fina que comenzaba a empaparle los hombros, comprendió que había realidades donde su nombre no significaba absolutamente nada. Donde su poder no podía comprar la dignidad que una mujer ya había perdido y que no buscaba recuperar, no por orgullo, sino porque había aprendido a sobrevivir sin depender de nadie. A cada paso que Lala daba alejándose, el corazón de Tomás latía con más fuerza, como si su alma le gritara que no la dejara ir, pero su cuerpo estaba clavado al suelo, paralizado por una mezcla de respeto, asombro y miedo. Porque lo más aterrador no era perderla de vista, sino no saber cómo ayudarla sin herirla, sin hacerla sentir una deuda, sin convertir su agradecimiento en una carga. Lala caminó hasta el final de la cuadra, dobló por una calle donde los faroles titilaban como si estuvieran a punto de apagarse y se detuvo frente a una reja oxidada que protegía un terreno baldío. Se sentó en el suelo, cubriéndose con una lona vieja, apretando contra su pecho el pequeño pañuelo que había usado para secar al niño, ahora endurecido por la humedad y el tiempo. No lloró. Lala nunca lloraba. No porque no sintiera, sino porque las lágrimas se le habían agotado hacía años, como si la tristeza hubiese encontrado otras formas de salir, en sus manos agrietadas, en la curva de su espalda. En el temblor leve de su voz cuando recordaba lo que alguna vez tuvo y perdió sin que nadie preguntara por qué. Tomás, por su parte, volvió al banco. Se sentó con la mirada fija en el punto donde ella había desaparecido. Su chofer, que no lo había visto en 2 días, lo encontró allí horas después, empapado, con las manos cruzadas y la cabeza gacha. No dijo nada. El millonario simplemente subió al auto sin pronunciar palabra, sin dar indicaciones. Esa noche no regresó a su mansión. Fue al hospital donde su hijo aún dormía sedado por el trauma. Se sentó junto a él, acarició su pelo mojado por el sudor y susurró, «Te encontró un ángel. Pero no quiere ser vista. No quiere ser salvada. Y yo no sé cómo hacerlo sin romperla más». La mañana siguiente, Lala despertó con la boca seca y la garganta ardiendo. Tosió fuerte. Tenía fiebre. El río la había debilitado y la noche en el frío la estaba matando. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas temblaban. Caminó arrastrando los pies hasta el parque donde los voluntarios repartían sopa caliente. Alguien la reconoció, una mujer mayor, y corrió a abrazarla. «Lala, eres tú. Te estaban buscando, estás en las noticias, dicen que salvaste al hijo de un millonario». Lala no contestó. Se sentó despacio, recibió un plato entre las manos temblorosas y miró su reflejo en el caldo. No vio a una heroína. Vio a una mujer rota, cansada, que lo único que había hecho era no dejar morir a otro niño, como había dejado morir al suyo años atrás, sola, sin ayuda,
en una noche igual de fría. Esa misma tarde, una limusina negra se detuvo frente al parque. Tomás bajó sin escolta, sin cámaras, sin aviso. Caminó entre los bancos hasta encontrarla. Ella lo vio venir, pero esta vez no se levantó ni lo evitó. Tampoco lo miró con reproche. Solo esperó, como si ya supiera que algo iba a cambiar. Sé que no quieres caridad. Sé que no buscas nada. Pero al menos déjame acompañarte. No como empresario. No como hombre poderoso. Como padre, como alguien que también está roto y no sabe cómo volver a armarse. Lala cerró los ojos. Respiró hondo. El silencio entre ellos duró lo suficiente para que el mundo siguiera girando sin notar lo que ahí se estaba decidiendo. Y entonces, sin emoción, sin lágrimas, sin teatralidad, dijo algo que lo dejaría sin aliento. No tengo nombre, señor Reverté. Me lo quité cuando perdí a mi hijo. Pero si usted quiere sentarse conmigo, no lo haga por culpa. Hágalo porque entiende lo que se siente vivir sabiendo que nunca será suficiente para salvar a los tuyos. Aunque llegues a tiempo. Ese fue el momento en que todo cambió. Porque Tomás entendió que no había sido ella quien había salvado a su hijo. Había sido su dolor, su pérdida, su memoria, lo que había saltado al río. Y esa noche, por primera vez, no le ofreció ayuda. Le ofreció respeto. Y eso, para ella, valía más que todo su imperio. Lala no volvió al parque esa semana, ni tampoco fue vista rondando por las calles donde solía buscar comida o resguardo entre cartones, como si su presencia se hubiese disuelto con el silencio que dejó aquella frase. Tomás, a pesar de los compromisos que lo acosaban y de los medios que lo perseguían exigiendo una declaración sobre la misteriosa mujer que salvó al pequeño Reverté, no volvió a dar entrevistas ni a responder preguntas. Porque había comprendido que lo que estaba ocurriendo no era una historia para los titulares, sino una lección que ni todo el dinero del mundo podía comprar. Había alguien allá afuera que había arriesgado su vida sin esperar nada, y él, acostumbrado a que todo se pagara, no. Sabía cómo corresponder a una deuda que no se saldaba con cheques ni con homenajes. Las cámaras esperaban día y noche en la entrada del hospital, pero Tomás ya no se dejaba ver. Pasaba las horas dentro del cuarto de su hijo, hablando en voz baja, contándole historias que nunca había tenido tiempo de narrar, sosteniéndole la mano como si, al hacerlo, pudiera protegerlo del miedo, del olvido. Del frío que alguna vez estuvo a punto de llevárselo. Cada noche, al quedarse dormido en la silla, recordaba el rostro de aquella mujer, no por su aspecto ni por su voz, sino por la forma en que lo había mirado. Como si él fuera el que necesitaba ser salvado y ella lo supiera antes que él mismo. Pero mientras él buscaba una forma de volver a encontrarla, Lala se había refugiado en las sombras, en los espacios olvidados de la ciudad donde nadie hacía preguntas y donde los nombres no importaban. Se alojó por unos días en un refugio viejo, compartiendo colchonetas con otras mujeres que, como ella, no pedían ayuda pero agradecían una sopa caliente. No hablaba con nadie. Solo escribía palabras sueltas en pedazos de papel húmedo: río, niño, mano, calor, silencio. Como si cada palabra fuera una pieza de un recuerdo que no quería perder. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos del niño mirándola desde el agua, no con miedo, sino con una fe que le partía el alma. Lo había salvado porque no pudo salvar al suyo, pero algo en su interior comenzaba a temer que ese acto la había cambiado más de lo que estaba dispuesta a admitir. Y entonces, una noche, mientras dormía acurrucada contra la pared, una voluntaria la despertó suavemente. «Hay alguien preguntando por ti afuera». No dijo su nombre. Solo que tenía que darte algo importante. Lala se incorporó sin hacer ruido, miró por la rendija de la cortina y allí estaba él, solo, de pie bajo la luz tenue del poste, sin guardaespaldas, sin auto, con la misma ropa de la última vez. Ella no se movió. Tampoco él. Fue un minuto largo, espeso, tenso, como si el mundo contuviera el aliento esperando que alguno diera el primer paso. Pero no ocurrió. Lala giró y volvió a acostarse. Y entonces, como si supiera que ella aún escuchaba, él dejó algo sobre la escalera, se dio media vuelta y se fue.
Cuando salió una hora después, con el corazón latiendo como si se enfrentara a un abismo, encontró una caja de madera vieja, cerrada con un lazo deshecho por el viento. Dentro no había joyas, ni dinero, ni una carta formal. Solo un par de zapatitos azules, secos, limpios, y una fotografía. En la imagen, el niño dormía entre mantas blancas, abrazado al pañuelo que ella había usado para secarlo, como si fuera su talismán. Detrás de la foto, una frase escrita a mano, con letra temblorosa: todavía cree que eres su ángel. Yo también. Lala no lloró. No podía. Pero esa noche no durmió, y por primera vez en años, no sintió el frío como una amenaza, sino como un recuerdo. Porque alguien allá afuera, con todo su poder y su mundo ajeno, había comprendido lo que nadie más había intentado, que los actos más grandes no se hacen por heroísmo, sino por heridas antiguas que encuentran, al fin, un espejo donde no se ven como cicatrices, sino como caminos. No regresó por curiosidad ni por necesidad, sino porque algo dentro de él no encontraba descanso desde aquella noche en que la vio por última vez, con el cabello pegado al rostro, temblando, negándose incluso a recibir una mirada de gratitud. Tomás no estaba acostumbrado a ser ignorado, pero en esa indiferencia de Lala no había desdén, ni desprecio, sino algo mucho más poderoso. La certeza de que lo que había hecho no debía ser visto como un acto extraordinario, sino como una decisión nacida del instinto. Una reacción que solo alguien que ya conocía el abismo era capaz de tener sin pensar en las consecuencias. Desde el momento en que ella no salió a recibirlo, supo que no bastaría con buscarla una vez. Durante días caminó por las calles donde sabía que dormían los invisibles, preguntó en comedores comunitarios. Entró en iglesias donde los bancos servían de cama y en pasillos donde el olor a humedad se mezclaba con el del pan duro y los sueños aplastados. Cada vez que pronunciaba su descripción, cada vez que mostraba en su teléfono la imagen desenfocada que una cámara de seguridad captó del rescate junto al río, los ojos de la gente se oscurecían. No por miedo sino por respeto, como si hablar de ella fuera tocar algo sagrado que debía permanecer en silencio. Ella no quiere que la encuentren, le decían. Si de verdad la viste, y ella te dejó vivir con eso, entonces acéptalo. Porque otros no han tenido tanta suerte. Pero Tomás no era un hombre que se rendía, no por orgullo, sino porque por primera vez en su vida sentía que había algo que debía hacerse sin ser ordenado, sin contratos ni promesas. En su mundo, las deudas se firmaban con abogados, en el suyo, esa deuda estaba escrita con agua helada, con el cuerpo de su hijo envuelto en los brazos de una mujer que ya no tenía nada, ni siquiera a sí misma. Lo que él no sabía era que mientras caminaba buscándola, ella lo observaba desde lejos, desde sombras donde nadie miraba. No porque lo temiera, sino porque aún no estaba lista para aceptar que, después de tantos años siendo nada, alguien pudiera verla sin pedirle que explicara su dolor. Una tarde, el cielo se partió en una tormenta silenciosa. Tomás, mojado hasta los huesos, se refugió en un mercado cerrado, esperando que amainara, cuando escuchó un golpe seco en el techo. Subió una escalera oxidada, empujó una trampilla y salió al tejado, donde una figura encorvada sostenía una cuerda atada a unos plásticos. Era ella. Lala. Protegiendo lo poco que tenía de la lluvia como si su vida dependiera de eso. Él no dijo nada. Tampoco ella. Solo se miraron bajo la cortina de agua, y por unos segundos, el ruido del mundo desapareció. ¿Por qué me sigues?, preguntó Lala sin levantar la voz, sin mostrar rabia, solo una curiosidad que parecía más una prueba que una verdadera pregunta. No te sigo, respondió Tomás, sin moverse. Te busco. Porque hay cosas que no pueden quedarse en silencio. Lala lo miró largo rato, sus ojos ya no eran los de una mendiga, ni los de una mujer derrotada, eran los de alguien que había amado profundamente, que había perdido aún más. Y que había aceptado esa pérdida como parte de su carne. Y entonces, con una serenidad desconcertante, le dijo algo que no esperaba. Lo que tú sientes no es gratitud. Es culpa. Y si no aprendes a diferenciarlas, vas a seguir persiguiéndome por razones equivocadas. Esa frase cayó sobre él como una sentencia. Por primera vez, comprendió que sus intentos de acercamiento no eran tan puros como creía.
Estaba buscando redención, no para ella, sino para sí mismo. Y eso, lejos de honrar su acto, lo contaminaba. No contestó. Solo bajó la mirada. Lala, en cambio, se giró, caminó hasta una caja tapada con lonas y sacó algo envuelto en plástico. Se lo tendió. Era el pañuelo. El mismo que su hijo aún abrazaba por las noches. No lo necesita para dormir. Lo necesita para no olvidar. Y tú necesitas entender que no todo lo que brilla tiene precio. A veces, lo que vale, es lo que nadie quiere mostrar. Y sin más palabras, se dio vuelta y desapareció por la trampilla. Esta vez Tomás no la siguió. No porque se rindiera, sino porque entendió que algunos encuentros no se fuerzan, se esperan. Los días siguientes fueron un torbellino para Tomás. Aquella noche, cuando Lala desapareció ante sus ojos, dejó una marca en su alma. No fue solo la imagen de una mujer que había salvado a su hijo, sino la comprensión amarga de lo que realmente había perdido a lo largo de su vida. Lala le había dejado una verdad clara, aunque cruel, en su búsqueda de redención y en su intento de arreglar las piezas rotas de su mundo, había descuidado lo más importante, lo humano. La culpa, esa que ella mencionó, lo había perseguido durante años, pero ahora sabía que no iba a poder liberarse de ella simplemente buscando a una mujer que le diera paz. La paz no se regalaba, se ganaba, y para eso necesitaba enfrentar la realidad de lo que había sido. En su casa, en su lujosa mansión rodeada de propiedades, todo parecía seguir como siempre. Pero él ya no podía mirar el reflejo en los espejos de la misma forma. El rostro de su hijo sonriendo en las fotografías ya no lo conmovía de la misma manera. Las reuniones, las negociaciones, todo aquello que antes lo mantenía ocupado y distraído, ahora parecía vacío, como una rutina sin alma. Por primera vez, se dio cuenta de lo solo que se sentía, rodeado de gente que solo le decía lo que él quería oír. Los negocios siempre fueron su refugio, su razón de existir, pero ahora veía cómo esa misma lógica había distorsionado lo que realmente debía importar. Una tarde, sin saber bien qué lo impulsaba, decidió regresar al parque donde todo había comenzado. No iba con la esperanza de encontrarla, sino con la necesidad de entender lo que le había dicho. Lo que no esperaba era que, en la misma esquina donde la había visto por última vez, alguien más lo esperaba. Esta vez, no era Lala. Era un hombre, uno de los mendigos que había conocido el día en que estuvo buscando a la mujer. Con el rostro marcado por las cicatrices de una vida dura, el hombre se le acercó sin prisa. ¿A qué viene un hombre como tú por aquí?, le preguntó, sin sorprenderse de verlo. Tomás, que había sido un hombre de respuestas rápidas, se quedó en silencio. No tenía la respuesta. Miró al hombre con algo más que lástima, algo que le costó mucho aceptar, comprensión. Vengo porque, no sé a dónde más ir, dijo al fin, con una vulnerabilidad que nunca había mostrado. El mendigo asintió con la cabeza, como si ya supiera de antemano. El problema es que te has pasado la vida buscando, pero nunca te has parado a mirar lo que realmente importa. Lo que necesitas no está en el dinero ni en la fama. Está en algo que ni siquiera sabes que tienes. Tomás lo miró, confundido. ¿Qué quieres decir con eso? Que la mujer que buscas, no es la respuesta. Lo que necesitas es lo que ella vio en ti. Lo que no has visto en ti mismo. Vas a tener que enfrentarlo por ti mismo si realmente quieres que tu hijo crezca en un mundo diferente al tuyo. Tomás sintió como un peso caía sobre él. Aquellas palabras resonaron con tanta fuerza que casi no pudo soportarlas. Era como si el mendigo hubiera leído su alma, como si supiera que lo que estaba buscando era una forma de escapar de su propia vida, una vida construida sobre la base de lo superficial, donde nada era real. Donde todo se compraba y se vendía. Ese día, después de la conversación, Tomás se alejó del parque, no porque tuviera una respuesta clara, sino porque algo en su interior se había quebrado. Había entendido que la verdadera lección no era encontrar a Lala, ni devolverle lo que ella había hecho por él. La verdadera lección era comenzar a reconstruir su propia vida, entender la importancia de cada pequeño acto de bondad y la fuerza de las decisiones que toman las personas sin esperar nada a cambio.
de alguna manera, había estado esperando que los demás arreglaran sus errores, cuando él mismo debía ser el primero en cambiar. Esa noche, mientras se sentaba en su casa, en la misma silla en la que siempre se había reunido con otros magnates, firmando acuerdos y manejando su fortuna, Tomás no pudo evitar mirar el pañuelo que le había dejado Lala. Lo había guardado como un recordatorio, no de ella, sino de lo que realmente importaba. Y, por primera vez, sintió que, aunque no pudiera devolver el favor, podía hacer algo con ese aprendizaje. Tomó el teléfono y llamó a su hijo. Papá, escuchó la voz de su hijo al otro lado, con la inocencia de un niño que no sabía lo que pasaba. Sí, hijo, soy yo, dijo Tomás, con un nudo en la garganta. Te prometo que voy a ser mejor. No porque tú lo necesites, sino porque yo lo necesito. Vamos a empezar de nuevo. Juntos. El niño rió al otro lado de la línea, sin entender del todo, pero Tomás sabía que no necesitaba comprender. Solo necesitaba que esa promesa fuera verdadera. La historia de Lala, de su hijo, de esa mendiga que lo había salvado, se quedó en su mente, pero más que nada, se quedó en su corazón. Porque ahora entendía que no se trataba de recompensar un acto, sino de vivir de una manera que honrara lo que realmente valía la pena. Y aunque no sabía si algún día volvería a ver a Lala, había aprendido la lección que ella le dejó: la vida no es una deuda que se paga, es un camino que se recorre con los ojos abiertos y el corazón dispuesto. Pasaron semanas, y Tomás comenzó a sumergirse en una transformación que ni él mismo esperaba. Cada día, las sombras del pasado parecían desvanecerse, como si la tormenta interna que siempre lo había acompañado empezara a disiparse lentamente. Aún no podía olvidar lo que Lala le había dicho sobre la culpa, pero ahora sabía que la única forma de liberarse de ella era cambiando, actuando, demostrando que todo lo que había vivido no había sido en vano. Su mundo, tan lleno de lujos, de poder y de decisiones que podían cambiar el destino de una empresa en cuestión de horas, comenzaba a parecerle vacío, irrelevante, como si en algún momento hubiera perdido lo más importante: la humanidad. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, viendo la gente apresurarse en su rutina, Tomás no podía dejar de pensar en su encuentro con el mendigo, en las palabras que lo habían marcado. A medida que el tiempo avanzaba, algo dentro de él se iba transformando, casi como una necesidad urgente de hacer lo correcto. Decidió que, aunque ya no pudiera devolverle a Lala lo que le debía, sí podía hacer algo para mejorar la vida de las personas que, como ella, simplemente habían sido invisibles ante los ojos del mundo. La idea le llegó de repente. No iba a esperar más. Ya no quería ser simplemente un hombre rico, famoso y poderoso. Quería ser alguien que hiciera una diferencia real, aunque no fuera visible, aunque nadie lo supiera. El destino le había dado una segunda oportunidad, no solo para enmendar sus errores con su hijo, sino para actuar en favor de quienes siempre habían sido olvidados. No sabía por dónde empezar, pero tenía claro que debía hacerlo. Y esa noche, mientras observaba la ciudad desde su ventana, una imagen apareció en su mente: Lala, en el puente, en la lluvia, con ese rostro de determinación que había visto solo una vez. No había tiempo que perder. Tomás comenzó a investigar los rincones más oscuros de la ciudad, los lugares donde el olvido parecía ser el único destino. Encontró organizaciones, casas de acogida, comedores para personas sin hogar, y a través de ellos, comenzó a distribuir fondos, pero no como alguien que daba caridad, sino como alguien que quería ser parte del cambio. No solo observador, sino actor. Se asoció con empresas para ofrecer empleo a aquellos que más lo necesitaban, con la intención de abrir puertas que siempre se habían mantenido cerradas. Pero lo que no esperaba, lo que nunca imaginó, fue el impacto que tendría su decisión en los demás. Poco a poco, sus acciones comenzaron a generar un eco en la comunidad. Los periodistas comenzaron a cubrir sus iniciativas, y aunque Tomás trató de permanecer en el anonimato, los rumores sobre el misterioso benefactor, que se decía provenía del mundo corporativo, comenzaron a tomar fuerza. La noticia de un millonario que ayudaba a los más necesitados se extendió rápidamente, pero lo que realmente lo sorprendió fue que, más allá de la fama o el reconocimiento, las personas que se beneficiaban de sus proyectos lo miraban con gratitud, con una profunda reverencia que no esperaba.
Un día, mientras visitaba un refugio para mujeres y niños, fue recibido por un grupo de voluntarios y beneficiarios. Entre ellos, una mujer lo miró fijamente, con ojos que mostraban un atisbo de algo familiar, algo que no podía ubicar. Ella era joven, con una mirada intensa, como si hubiera atravesado demasiadas batallas, y su voz, cuando le habló, lo sorprendió. Usted es el hombre que salva a los demás. Yo soy una de las personas que más lo necesita, le dijo, sin ningún tipo de miedo ni vergüenza. Pero antes de seguir con su misión de salvarnos, ¿ha pensado alguna vez en salvarse a sí mismo? Tomás se quedó sin palabras, la pregunta lo golpeó con una fuerza inusitada. Esa mujer no lo veía como el hombre que había transformado su fortuna en una ola de altruismo, sino como alguien que aún no se había enfrentado a lo que realmente importaba. Se dio cuenta, entonces, de que no podía salvar a otros si no se salvaba primero a sí mismo, si no reparaba su propio ser, el que había estado quebrado durante tanto tiempo, oculto tras un montón de logros vacíos. Esa noche, después de esa conversación, Tomás se encerró en su despacho, rodeado de documentos y proyectos, pero la mente le daba vueltas. Necesitaba entender qué significaba realmente salvarse. ¿Acaso lo había hecho solo por sentirse mejor consigo mismo? ¿O había algo más profundo, algo que aún no había tocado? La pregunta quedó flotando en el aire, y, por primera vez, se dio cuenta de que no iba a poder seguir adelante si no encontraba una respuesta. Sin embargo, la respuesta no vino de la forma que él esperaba. Al día siguiente, un inesperado mensaje llegó a su teléfono, algo que parecía sacado de un sueño, un número desconocido, un mensaje críptico. Te he visto cambiar. Pero lo que necesitas no está en lo que haces, sino en lo que dejas de hacer. Deja de correr tras lo que crees que te pertenece. Era el mismo número que había visto un mes antes. El mismo mensaje que Lala le había dejado en la noche del río. Pero ahora, ya no era solo un eco de lo que había vivido, sino la clave para lo que debía hacer a continuación. Gracias, respondió Tomás, sin saber que, al enviar ese simple mensaje, su vida volvería a cambiar para siempre. Al final, entendió que lo que había hecho no era salvarse a sí mismo. Había comenzado a ser el hombre que siempre debió haber sido, no por el destino o por el dinero, sino por la fuerza de un encuentro fortuito, una vida salvada en el río, una deuda que no podía pagarse. Y mientras su hijo jugaba al fondo de la casa, riendo como solo un niño sabe hacer, Tomás supo que, aunque nunca sabría el nombre de la mujer que le había mostrado la verdad, esa mujer le había dado el mayor regalo de todos. Una segunda oportunidad. Con cada paso que daba, Tomás sentía que, finalmente, estaba en paz.